Imagínate esto una tarde tranquila en lo más profundo de los pasillos cubiertos de polvo de la vieja biblioteca de Oak Island, tropiezas con una cómoda olvidada. En su interior, enterrada bajo frágiles manuscritos y telarañas, yace una única hoja de pergamino antigua rasgada y que apenas se mantiene unida. Su tinta se ha desvanecido en tono sepia y los bordes se desmoronan al menor roce. Pero ¿qué hay dibujado en ella? Eso podría cambiarlo todo. No era un mapa cualquiera. Era un artefacto medieval, un laberinto de marcas crípticas y símbolos arcanos que ningún erudito había descifrado jamás. Se rumoreaba que había sido elaborado nada menos que por los mismísimos caballeros templarios, y que contenía el verdadero camino hacia el legendario tesoro de $150 millones de Oak Island. Cuando Rick y Marty Lagina vieron el mapa por primera vez, se les borró el color de la cara. De repente los escáneres de radar y los datos de los patrones del suelo que habían analizado durante años coincidían a la perfección con las misteriosas marcas del mapa. Todas las flechas apuntaban a la misma región prohibida, la franja de tierra entre Smith's Cove y el Pozo del Dinero, un lugar envuelto en siglos de leyenda y terror. Ahora se planteaba la cuestión candente. ¿Nos conduciría este mapa hasta el tesoro? ¿O sacaría a la luz una conspiración aún más oscura enterrada bajo el suelo de la isla? Algunos expertos dudaron de su autenticidad, descartándolo como un elaborado engaño. Pero cuando se analizó la tinta, los resultados echaron por tierra todo escepticismo. Los rastros de carbono se remontaban al siglo XIII. Eso significaba que el mapa no solo era antiguo, era medieval. La tripulación de Oak Island estaba atónita. Si este mapa era auténtico, el secreto más perdurable del mundo podría estar finalmente listo para salir a la superficie. Así que, amigos, si queréis descubrir la verdad que se esconde tras este pergamino, ya sea la clave de un tesoro inimaginable o una advertencia de siglos pasados, quedaos con nosotros hasta el final. Me gusta, comparte y suscríbete, porque el mayor misterio de Oak Island puede estar más cerca que nunca de su revelación. Aquel día de excavación fue diferente. El suelo de la isla siempre había sido engañoso, dando susurros de oro para luego tragárselos enteros de nuevo. Pero esta vez el propio aire parecía pesado, expectante. Los excavadores siguieron avanzando. La excavadora gimió y entonces... ¡clang! Un sonido como de metal golpeando madera resonó desde abajo. Al principio, todos pensaron que se trataba de una roca más, pero a medida que la tierra se desprendía, sus corazones empezaron a acelerarse. Enterrado bajo capas de tiempo, había un cofre antiguo de madera con las bisagras oxidadas y la superficie cubierta de musgo. Parecía como si no hubiera visto la luz del día en siglos. Por un momento nadie habló. La emoción y el miedo flotaban en el aire. Rick se arrodilló, apartó la tierra con manos temblorosas y trazó los barrotes de hierro corroídos. Marty se acercó con el corazón palpitante y levantó lentamente el pestillo. La cerradura cedió con un gemido y el cofre crujió al abrirse. En su interior había un grueso rollo de pergamino envuelto en una tela deteriorada. Cuando lo desenvolvieron con cuidado, apareció tinta descolorida y extraños dibujos geométricos en lenguaje de otro mundo. Rick se quedó sin habla. Marty susurró: «Rick, esto parece un mapa». Pero no cualquier mapa. El zoom de la cámara recorre líneas curvas, símbolos en forma de cruz y frases en latín escritas con tinta fantasmal en los bordes. Subterra veritas latet. La verdad está bajo tierra. Rick pasó la mano por las palabras, y por un momento nadie se movió. «Hemos encontrado por fin lo que hemos estado buscando todos estos años», murmuró. El equipo se quedó helado con la incredulidad reflejada en los ojos de los demás. No solo tenían en sus manos un trozo de historia, sino un secreto que había sobrevivido 6 siglos. Aseguraron el mapa fotografiando cada centímetro con precisión.
Su tinta descolorida y su pergamino quebradizo mostraban las inconfundibles marcas del tiempo. Rick forzó una sonrisa. Oak Island revela otro secreto, dijo en voz baja. Pero tras esa sonrisa se escondía la inquietud porque en Oak Island cada descubrimiento tenía un precio. Marty susurró. Si este mapa es real, nuestro próximo movimiento va a cambiarlo todo. La cámara retrocede y enfoca lentamente el pergamino cuyas líneas oscuras forman lo que podría ser el camino hacia el tesoro. A la mañana siguiente, el equipo de Oak Island entregó el artefacto en un laboratorio histórico de Halifax. En condiciones de seguridad, el mapa fue colocado dentro de una vitrina custodiado como una reliquia. Rick y Marty estaban uno al lado del otro con los rostros tensos. No se trataba simplemente de un documento antiguo. Era un mensaje que había esperado siglos para ser escuchado. En pocas horas llegaron 3 de los mejores expertos del país, un historiador, un lingüista y un analista de tinta. La sala estaba en silencio reverente, como si todos tuvieran la sensación de estar ante algo sagrado. Bajo el resplandor de la luz ultravioleta, el pergamino brilló débilmente revelando letras y marcas invisibles a simple vista. El experto en tinta se inclinó más cerca y susurró. Tinta de hiel de hierro, común en la Europa medieval. Rick y Marty intercambiaron miradas, y el peso de aquellas palabras se hizo sentir. Por primera vez, veían pruebas tangibles que vinculaban el misterio de Oak Island con la Edad Media. Se extrajo una pequeña muestra para la datación por carbono. La máquina emitió un pitido, los resultados parpadearon en la pantalla. Edad estimada 1290 a 1350 DC. La sala se quedó en silencio. Rick exhaló. Los 1300, susurró. Eso significa que esto es real. El arqueólogo examinó los bordes del pergamino y confirmó el material piel de animal utilizada antaño para decretos reales o documentos sagrados. Tradujo otra inscripción latina, Terra Sancta Custodit. La Tierra Santa está protegida. La expresión de Rick se ensombreció. ¿Podría Oak Island haber sido parte de alguna antigua misión sagrada? Entonces llegó la revelación que los dejó a todos atónitos. El símbolo de la cruz grabado en el mapa coincidía perfectamente con el de los caballeros templarios, la misma hermandad de la que se rumoreaba desde hacía tiempo que había huido de Europa, con reliquias sagradas y riquezas inconmensurables. Si es auténtico, dijo el lingüista con voz temblorosa, no es solo un mapa, es un plano, un diseño templario. Marty se quedó mirando con incredulidad. Así que las leyendas, todas esas historias que crecimos escuchando, ¿podrían ser ciertas? Rick asintió lentamente. Puede ser, y si lo son, acabamos de abrir la puerta a la historia misma. El equipo permaneció inmóvil, la habitación cargada de temor y miedo. El mapa ya no era un misterio. Se había convertido en una llave que podía desvelar quizá el secreto más antiguo del mundo. La historia de los caballeros templarios siempre ha estado rodeada de mitos. Una hermandad forjada en la fe y el poder, nacida en el siglo XI. No eran simples guerreros, sino guardianes protectores de tesoros divinos. Algunos dicen que guardaban reliquias de la mismísima Jerusalén, artefactos antiguos, monedas de oro, incluso el Santo Grial. Y ahora, siglos después, su sombra parecía extenderse hasta Oak Island, pero cuando la Iglesia y los reyes europeos conspiraron contra ellos, toda la orden fue disuelta en 1307. Miles de templarios fueron ejecutados, pero nunca se encontró su tesoro. Desde entonces se ha extendido la teoría de que escondieron su tesoro en algún lugar fuera de Europa a través de rutas secretas. Muchos historiadores y buscadores de tesoros creen que por esa época los templarios cruzaron el Océano Atlántico y llegaron a las costas de Canadá.
Se cree que la isla de Oak, frente a la costa de Nueva Escocia, era su escondite. Aquí construyeron túneles trampas y cámaras secretas donde escondieron oro, reliquias y tal vez incluso el Santo Grial. Los antiguos registros marítimos también indican que extraños barcos recorrían el Atlántico sin ser detectados durante ese periodo, portando símbolos parecidos a cruces en sus banderas, los mismos símbolos ahora visibles en el mapa de Rick Lagina. Cuando el equipo de Rick y Marty muestra los contornos del mapa a los expertos, descubren que su trazado coincide con la costa de Nueva Escocia. Un historiador dice que si este mapa es realmente de la década de 1300, es posible que los templarios registraran la ruta de su viaje final. 3 líneas en el mapa indican 3 posibles rutas a través del Atlántico de Francia a Inglaterra, luego a Groenlandia y de allí a Canadá. Esta ruta se conoce como el Camino de los Templarios. Varios investigadores han descubierto anteriormente símbolos templarios en Oak Island, como una formación de piedra en forma de cruz, llamada Cruz de Nolan. Ahora este nuevo mapa refuerza aún más la teoría de que Oak Island fue su último escondite. Tal vez escondieron aquí algo que podría cambiar el mundo, oro, textos sagrados o tecnología que nadie podía entender en ese momento. Rick susurra. Entonces no estamos buscando solo un tesoro, sino el secreto más sagrado de la historia. Marty le mira y dice, si todo esto es cierto, cambiará no solo la historia de Oak Island, sino la historia de toda la civilización humana. La cámara se acerca al mapa. Justo debajo de la cruz hay una pequeña línea que dice, Custodium Fidei. La fe lo protegerá. Y ese es el momento en que todos se dan cuenta de que este mapa no es solo un camino hacia un tesoro, sino parte de un profundo legado espiritual. Cuando el mapa se examinó en detalle con un microscopio y un escáner de alta resolución, se reveló su verdadera complejidad. No se trataba de simples marcas de tinta en el viejo pergamino. Cada línea, cada círculo y cada cruz insinuaban un significado más profundo. Una gran cruz en el centro del mapa sobresalía del resto de los símbolos. En sus 4 esquinas había círculos más pequeños grabados con letras extrañas como la M, la E, B y la T. Los expertos sugirieron que estas letras podrían representar 4 puntos secretos, lugares donde se cruzan túneles subterráneos. Cuando Rick dio la vuelta al mapa, se dio cuenta de que la cruz coincidía exactamente con la Cruz de Nolan, un gran símbolo de piedra, en la isla del Roble. Esta cruz del mapa señalaba una cámara central, quizá la ubicación del verdadero tesoro o reliquia. Rodeándola, había círculos concéntricos que podrían representar un sistema de flujo de energía o de trampa de agua. Al ver esto, Marty dijo, «Parece que esto no es un mapa natural, es el plano de una estructura diseñada». En el lado derecho del mapa había algunos patrones geométricos, triángulos, hexágonos y una espiral que parecía curvarse hacia abajo. Los arqueólogos creen que representan el diseño de pasadizos subterráneos y túneles trampa. Algunos expertos incluso sugirieron que el dibujo en espiral podría ser un símbolo protector que los templarios utilizaban alrededor de sus objetos sagrados para evitar que los intrusos los encontraran fácilmente. Tanto Rick como Marty se quedaron atónitos. Un diseño tan intrincado no podía haber sido creado por una persona corriente. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando apareció una frase en la esquina inferior del mapa Deus Vult. En latín significa Dios lo quiere. Era el mismo eslogan que utilizaron los templarios durante las cruzadas. Implicaba que su misión era divina, ordenada por Dios, no por los humanos. Rick miró la frase y dijo en voz baja, tal vez no sea solo un tesoro, es parte de una responsabilidad divina. El equipo trazó cada símbolo del mapa con un programa informático digital y descubrió que combinados creaban un trazado tridimensional preciso de Oak Island. Túneles, cámaras y trampas de agua, todos claramente visibles. Era como si algún ingeniero medieval
hubiera grabado ya todo el misterio del subsuelo en este pergamino. Y entonces Rick dijo, si todo esto es cierto, entonces Oak Island no es solo un lugar, es un código viviente. Rick Lagina permaneció largo rato en silencio con el viejo mapa entre las manos. Sus ojos estaban llenos de emoción, pero también de profunda vacilación. Dijo en voz baja, si este mapa es real, entonces este es el momento más importante de nuestras vidas. Marty lo miró y dijo, pero hermano Oak Island nos ha dado esperanza y luego la ha destrozado muchas veces antes. Rick dijo con una leve sonrisa, sí, pero esta vez es diferente. Esta vez las pruebas hablan por sí solas. Había un miedo genuino en su voz, miedo de que este sueño se quedara sin cumplir como todos los demás. Al día siguiente el equipo decidió verificar las indicaciones del mapa con tecnología moderna. Rick llamó a un equipo completo de radares de penetración terrestre, escáneres electromagnéticos y detectores de anomalías magnéticas. A primera hora de la mañana en Oak Island había niebla y todo el equipo estaba preparado como en una escena cinematográfica. Se colocaron sensores en el suelo, se lanzaron drones al cielo y se alineó el mapa digital con los símbolos del mapa. Todos los ojos estaban puestos en la pantalla del radar, donde en pocos segundos comenzó el verdadero milagro. A medida que llegaban las señales, empezaron a formarse extraños patrones en la pantalla. Las líneas doradas y rojas brillantes del radar indicaban la presencia de objetos metálicos bajo tierra. Algunas lecturas mostraban claros contornos rectangulares como las paredes de una vieja estructura. Marty dijo en voz baja, «Hay algo aquí, y no parece natural». Rick respiró hondo y contestó, «Quizás sea el lugar que aparece bajo la cruz en el mapa». La frecuencia del escáner aumentó y las lecturas se hicieron más nítidas. Un técnico informó de que la profundidad era de unos 110 pies y que se estaban detectando huecos o espacios vacíos. Esto significaba que debajo existía algún tipo de cámaras. Algunas zonas de la pantalla del radar empezaron a brillar como zonas doradas resplandecientes, como si reflejos metálicos rebotaran en el suelo. Todo el equipo se quedó atónito por un momento. Este era el punto en el que convergían los símbolos del mapa medieval. El mapa y la realidad coincidían. Rick se sentó, cogió un puñado de tierra y dijo en voz baja, sea lo que esta tierra ha ocultado durante siglos, tal vez quiera revelarse ahora». Su voz estaba llena de emoción. Marty le dio una palmada en la espalda y dijo, «Si las lecturas son ciertas, estamos un paso más cerca del secreto que cambió nuestras vidas». Rick sonrió ligeramente, pero sus ojos seguían húmedos. Sabía que cada descubrimiento de Oak Island traía consigo peligros, derrumbes de túneles, inundaciones, y la infame maldición que dice que solo se puede encontrar el tesoro si mueren 7 personas. Otro patrón apareció en la pantalla del radar, una línea recta que conectaba los vacíos descubiertos anteriormente. El equipo técnico dijo que parecía una formación similar a un túnel. Dijo Rick, así que el mapa era correcto. No eran solo símbolos, era una guía. La cámara capta el momento a cámara lenta, cinematográfica. Rick dibujando marcas en el suelo, Marty mirando puntos dorados brillantes en la pantalla y detrás de él, el suelo barrido por el viento escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Oak Island. Poco a poco va anocheciendo, pero el equipo permanece en el lugar. Un débil parpadeo sigue apareciendo en la pantalla, como si una fuerza oscura estuviera llamando desde abajo. Rick mira a la cámara y dice, «Estamos cerca, muy cerca». Su voz no transmite cansancio, sino una convicción inquebrantable. Y entonces, en medio de la dramática partitura de fondo, resuena la voz del narrador. La tierra de Oak Island ya no permanecerá en silencio. Esta vez revelará sus secretos. Cuando las lecturas del radar revelaron que el lugar indicado en el mapa era exactamente donde se encuentran Smith's Cove y Money Pit, todo el equipo quedó desolado.
Esta era la zona que el gobierno había declarado zona de excavación prohibida. Allí estaba terminantemente prohibida la excavación o perforación de cualquier tipo. Rick estaba de pie con el mapa en la mano con los ojos claramente abiertos. Dijo en voz baja después de tantos años de búsqueda: ¿por qué prohibir la excavación en el mismo lugar que por fin hemos encontrado, Marty? Negó con la cabeza. Es como si alguien hubiera cerrado deliberadamente este lugar para mantenerlo en secreto. Rick y Marty solicitaron inmediatamente permiso al gobierno. Prepararon un caso minucioso con documentación, pruebas geológicas y registros arqueológicos. Pero la respuesta llegó. Zona bajo protección medioambiental y estructural, lo que significa que no se podía excavar. Rick dijo frustrado: ¿protección medioambiental o protección secreta? Esta pregunta resonó en el aire. Muchos habitantes de Oak Island creían que el gobierno ya conocía la verdad sobre este lugar, pero que la ocultaba al mundo. Y ahora que el mapa había sido encontrado, esta prohibición parecía una profunda conspiración. Rick no se rindió. Si no nos dan permiso, haremos pruebas científicas sin excavar. El equipo instaló entonces sensores avanzados en el suelo que podían medir las vibraciones y los cambios de presión en las profundidades sin romper la superficie. Era de noche, soplaba una brisa fresca y las lecturas aparecieron lentamente en la pantalla. De repente se produjo una brusca subida en los gráficos, como si el agua de un túnel inferior hubiera empezado a moverse. Marty preguntó alarmado: ¿qué es esto? El técnico dijo: el aumento de presión significa que hay una cámara sellada debajo que está conectada al agua. Al día siguiente, llamaron a expertos para que explicaran el significado de los canales de agua y las líneas curvas del mapa. Explicaron que los ingenieros medievales, los caballeros templarios, poseían conocimientos hidráulicos avanzados incluso en aquella época. Habían creado trampas explosivas que impedían a cualquiera alcanzar el tesoro. En cuanto alguien cavaba en el lugar equivocado, el agua se precipitaba en el túnel sumergiéndolo todo. Rick recordó que lo mismo ocurrió en el Pozo de Dinero. En cuanto empezó la excavación, se llenó de agua. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos. Era el mismo sistema que sigue activo hoy en día. El equipo realizó una prueba de presión con sensores terrestres. Las máquinas enviaron vibraciones y unos segundos después, las lecturas mostraron que se había detectado un movimiento hidráulico masivo. Se oyó un débil estruendo bajo tierra y pequeñas burbujas de agua empezaron a subir a la superficie. Rick dio un paso atrás con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Esta trampa centenaria sigue funcionando», dijo. Marty replicó en voz baja: los templarios no solo escondían tesoros, construían una trampa. La cámara se acercó al suelo donde se elevaba una ligera humedad, como si algo hubiera despertado debajo. La voz del narrador resonó. ¿Cuántas vidas se tragaron estas trampas construidas hace siglos? Y ahora, con la verdad a un paso, Oak Island vuelve a defenderse. Rick respira hondo y dice: «Vamos por buen camino, pero ahora tenemos que tener mucho cuidado». Y entonces, la señal luminosa vuelve a parpadear en la pantalla del radar justo donde el mapa había trazado el cruce. Es como si el propio suelo dijera: el tesoro está aquí, pero no es fácil llegar a él. El día de la perforación fue el más estresante para el equipo de Oak Island. Soplaba un viento frío y las vibraciones del subsuelo aceleraban el corazón de todos. Las máquinas se dirigían lentamente hacia el borde de la zona prohibida donde el radar había dado lecturas metálicas. De repente, el estridente sonido del detector de metales resonó: alerta, alta concentración de metal detectada. Todo el equipo se detuvo. Rick y Marty se miraron. El técnico dijo: «Señor, esto no es un objeto pequeño, parece una gran estructura metálica». Los ojos de Rick se iluminaron y dijo en voz baja: «Hemos encontrado algo grande».
pero en lugar de mostrar el objeto, la cámara se detuvo en suspenso. En la pantalla solo aparecieron líneas de sonar parpadeantes y una tenue sombra rectangular. Lo que mostró la imagen del sonar dejó atónitos a todos. La profundidad era de aproximadamente 160 pies y había un claro contorno metálico rectangular como un antiguo cofre o cámara sellada. Medía aproximadamente 12 por 8 pies. Marty dijo en voz baja: «Esto no puede ser una formación natural». Rick se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Si esto es lo que pensamos, entonces este podría ser el mayor descubrimiento arqueológico del mundo». La excavación se detuvo para que una prueba de presión del suelo podría llevarse a cabo. La cámara amplió la pantalla del sonar. Un resplandor dorado apareció en el fondo oscuro, como si alguna energía o luz estuviera atrapada debajo. Entró la voz del narrador. Oak Island ha vuelto a hablar, pero lo que revele esta vez puede cambiarlo todo. Todo el equipo permaneció en el lugar hasta el anochecer. Rick dijo que no lo revelaría todavía. Primero necesitamos confirmar si es un artefacto o una trampa, porque el mapa mostraba la misma ubicación cerca del sistema de trampas de agua. Los sensores terrestres detectaron pequeños cambios de presión y se sintió una ligera vibración en el suelo. El equipo creía que realmente existía una cámara sellada debajo aún presurizada. El suspense era máximo. Sabían que si se trataba de un tesoro, también podría ir acompañado de la mayor maldición de la Isla del Roble. Pero el secreto no pudo ocultarse por mucho tiempo. Al día siguiente, un infiltrado filtró imágenes borrosas de las grabaciones del sonar. En cuestión de horas, Oak Island Discovery empezó a ser tendencia en Twitter, Reddit y YouTube. El titular: «Un mapa medieval apunta a un tesoro de $150 millones», provocó un frenesí en Internet. Algunos especulaban con que se trataba del tesoro perdido de los templarios, mientras que otros creían que podía ser una reliquia sagrada, tal vez el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Las teorías surgieron en Reddit. Un usuario escribió: «Objeto metálico rectangular. Eso no es un cofre. Es una cámara acorazada». Mientras que otro decía: «El gobierno volverá a ocultarlo como antes». Los memes empezaron a difundirse por Twitter. En uno de ellos aparecía Rick Lagina en el papel de Indiana Jones con la leyenda: «Cuando por fin encuentras el tesoro más maldito del mundo». Los canales de noticias también aprovecharon la oportunidad para convertirlo en titular. Algunos presentadores se preguntaban: ¿se ha resuelto por fin el misterio de 700 años de la isla de Oak? Mientras que otros decían: todo esto es un montaje. Pero esta vez el equipo de Rick no hizo ninguna declaración. Se limitaron a decir: «Estamos verificando la verdad». El propio silencio se convirtió en la señal más ruidosa. Mientras tanto, las furgonetas de los medios de comunicación se agolpaban en las excavaciones de Oak Island. Los periodistas tomaban fotos desde lejos. Una toma mostraba a Rick y Marty de pie cerca de un contenedor metálico. Y esa imagen corrió como la pólvora por Internet. Los fans comentaban: «Lo han encontrado. Esto es historia. El tesoro templario es real». El suspense era ahora aún más profundo que antes. Nadie sabía qué había exactamente debajo: oro, reliquias o algún mecanismo antiguo que había permanecido intacto durante siglos. Y Rick Lagina abandonó el lugar con una sola línea: lo que se esconde debajo está quizá más allá de la comprensión humana. La cámara se acerca a la imagen del sonar donde el rectángulo metálico brilla. Y la voz del narrador se desvanece lentamente. Oak Island ha vuelto a plantear la cuestión. ¿Está el mundo preparado para conocer la verdad? Aquel momento de la excavación fue el más emocionante y peligroso de la historia de Oak Island. Todo el equipo estaba en silencio. Ningún sonido salvo el zumbido de las máquinas. Las viejas vigas de madera se retiraban lentamente de debajo de la tierra. A medida que las capas inferiores quedaban al descubierto,
El polvo de la tierra empezó a brillar bajo las luces de las cámaras. Y entonces, de repente, la cuchara de la excavadora golpeó algo sólido. Un sonido como un ruido sordo, que sobresaltó a todos. Rick hizo inmediatamente una señal. «Esperad, despacio». Los obreros empezaron a remover la tierra con las manos y lo que surgió unos minutos después dejó a todos sin aliento. Debajo apareció una gran losa de piedra perfectamente plana, y las marcas grabadas en ella parecían un código antiguo, no arte. Marty encendió una linterna, y de repente aparecieron los mismos símbolos que en aquel mapa medieval, las mismas cruces, los mismos círculos, las mismas letras latinas. Rick dijo con voz temblorosa: «Es lo mismo. Es exactamente lo mismo». Le temblaban ligeramente las manos, y sus ojos reflejaban a la vez incredulidad y excitación. Marty dijo en voz baja: «Eso significa que el mapa era cierto». La cámara hizo zoom sobre la losa de piedra. Decía Deus Vult, que significa Dios lo quiere, la misma frase que había aparecido bajo el mapa. Ya no había ninguna duda. Este mapa señalaba el mismo lugar donde los templarios habían escondido su secreto. Rick tocó la piedra cubierta de barro y dijo: «Esto lo cambia todo». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esto no era solo un descubrimiento, sino el cumplimiento del propósito de su vida. Marty se quedó atrás sonriendo, pero su voz contenía miedo. Si esto es realmente lo que creemos que es, entonces tenemos que tener mucho cuidado. El equipo instaló escáneres alrededor de la losa para determinar si había un espacio hueco debajo. Los sensores lo confirmaron. Había un hueco debajo de la piedra, lo que significaba que existía una cámara vacía. Todo el mundo estaba conmocionado. No era un trozo de tierra cualquiera, sino parte de una estructura de ingeniería. Ahora todos entendían que el misterio de la Isla del Roble no era solo una leyenda. En realidad, era obra de una civilización u orden importante. Pero en cuanto se difundió la noticia, estalló el debate. Algunos historiadores lo descartaron como una mera coincidencia. Según un experto, la coincidencia de símbolos es ciertamente inusual, pero eso no significa que fuera obra de los templarios. Los creyentes argumentaron que la similitud del diseño del mapa de 1300 y las marcas de esta losa no podían ser una mera coincidencia. Los vídeos se hicieron virales en Reddit y YouTube. La gente empezó a exclamar: «Por fin la prueba del tesoro templario». La ciencia y la fe chocaron frontalmente. Los historiadores lo atribuían al arte medieval o al código de un constructor naval, mientras que los creyentes sostenían que formaba parte de una misión sagrada. Los arqueólogos dijeron que las pruebas de carbono y las imágenes por satélite eran esenciales, pero los entusiastas de los templarios dijeron: «La ciencia ha demostrado tantas veces que Oak Island estaba equivocada. Ahora acepten la verdad». Rick y Marty estaban en medio de este debate. Rick dijo a los medios de comunicación: «Todo lo que sé es que lo que vimos está más allá de nuestra comprensión. Llámalo ciencia o fe. Pero algo nos ha estado atrayendo aquí durante siglos». Marty añadió: «Lo que hemos encontrado no es solo un tesoro, es una capa perdida de la historia». En este momento el ambiente en Oak Island parecía un campo de batalla. El escepticismo científico por un lado, y el fervor de la gente llena de fe por el otro. Los presentadores de televisión lo llamaban el choque de los siglos, pero los ojos de Rick estaban fijos en la losa de piedra la que tenía la inscripción «Dios lo quiere». Sabía que bajo esa frase se escondía el secreto que había atraído a cientos de personas a Oak Island. Y ahora que la verdad había salido a la luz, el mundo no estaba preparado para aceptarla. La cámara se detiene en la losa, todavía proyectando un tenue resplandor entre los granos de tierra. La voz del narrador resuena de fondo. A un lado está la fría mirada de la ciencia y al otro, el fuego de la fe. Pero lo que yace bajo Oak Island es quizá más grande que ambas. Cuando Rick y Marty envían fotos de la losa de piedra al laboratorio, un equipo de lingüistas y criptógrafos
la analiza en detalle. Tras horas de escaneos microscópicos, se descifra una nueva parte del mapa, una que antes estaba oculta en una bruma de suciedad y tinta. En esa parte descolorida estaba escrito: «Cuidado con lo que hay debajo». Al leerle esta frase a Rick, la sala se quedó en silencio. Dijo en voz baja: «Así que este mapa no solo muestra el camino a un tesoro, también nos advierte». Rick tenía los ojos llenos de preocupación. Marty miró el mapa y dijo: «Tal vez no sea un tesoro sino una trampa. O algo no hecho para humanos». El miedo y el misterio flotaban en el aire. La voz del narrador era profunda. Quizá la isla del roble no se ocultó hace siglos solo porque había oro, sino porque había algo enterrado que debía ocultarse al mundo. Antiguas leyendas dicen que algunas reliquias son divinas. Exponerlas alteraría el equilibrio del mundo. Rick comprendió ahora que esta excavación no era solo una aventura, sino algo parecido a provocar a un antiguo poder. Al día siguiente se tomó la decisión de detener la excavación. Las máquinas se apagaron y las cámaras permanecieron fijas en la losa de piedra en plano estático. El aire era pesado, como si la propia Oak Island estuviera respirando. Rick se paró en el centro del lugar con voz suave. «Solo hemos tocado la superficie. Lo que hay debajo quizá esté más allá de nuestra comprensión». El resto del equipo guardó silencio. Nadie tenía una respuesta. La cámara se alejó lentamente y se oyó una débil vibración que provenía de debajo del suelo, como si el lugar siguiera vivo. Luego, con una dramática partitura de fondo, la escena se desvaneció. Se oyó el suave susurro de Rick. «Este no es el final, es solo el principio». Y entonces resuena la narración. El misterio de Oak Island se ha profundizado. La advertencia enviada hace siglos ha resurgido. Se reproduce un montaje. La pantalla. El equipo de Rick y Marty abandona el lugar. Los camiones del gobierno vuelven a acordonar la zona y aparecen de nuevo los titulares de las noticias. Excavación suspendida. ¿Qué esconden? Las teorías inundan Reddit. Los vídeos se hacen virales en YouTube. Algunos dicen que debajo hay enterrada tecnología antigua. Otros afirman que el lugar es el reposo de una reliquia divina. Si crees que este mapa es real, deja tu teoría en los comentarios. Me gusta, comparte y no olvides suscribirte. Te gustaría. Porque la mayor verdad sobre Oak Island está a punto de ser revelada.